Te doy la bienvenida a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy estaremos haciendo ejercicios con números complejos. Para el primer planteamiento del día de hoy tenemos lo siguiente. Nos preguntan cuánto vale la potencia de i a la 44, es decir, cuánto es i a la 44, para lo cual debemos recordar las potencias asociadas al número imaginario i. I al cuadrado era menos 1, si recuerdas, porque i parte de que es la raíz cuadrada de menos 1. I al cubo es menos i a la 4 sería 1, i a la 5 sería i. A partir de 6 se repite la secuencia, es decir, i a la 6 sería menos 1, i a la 7 sería menos i a la 8 sería 1, i a la 9 sería i. Y continúa para el resto de las potencias del número imaginario i. En este caso, vamos a tomar i a la 44 y lo vamos a descomponer como i a la 4 elevado a la 11. Recuerda que en este caso, cuando tenemos las dos potencias, una elevando a la otra, el producto de las potencias es lo que nos queda como resultado. Entonces esto va a ser i a la 4 elevado a la 11, i a la 4 verificamos que es 1, y 1 elevado a la 11 nos queda 1 como resultado de i a la 44. Para el siguiente planteamiento nos piden hacer la suma de dos números complejos, en este caso z1 que es 10 más 3i y z2 que es 8 más 2i. La suma de ambos números va a pasar por agrupar los elementos reales de cada uno y aparte los elementos imaginarios. Y aquí respetaríamos en todo caso para otras operaciones los signos que tengamos presentes. Para este vamos a tener que la suma de estos dos va a ser 10 más 8 en la parte real, lo que nos va a quedar como 18, y 3 más 2i, los elementos que acompañan al número imaginario i, lo cual nos va a dar 5i, o sea que la suma de nuestros dos números nos va a producir otro número complejo que va a ser 18 más 5i. Para el siguiente planteamiento nos piden calcular el producto de estos dos números complejos. En este caso z1 está dado por 10 más 2i y z2 es 3 más 15i. Si recuerdas, cuando planteamos la ecuación del producto, considerábamos que esto era a y b como un par de números reales cualesquiera y c y d para el siguiente número, y nos quedaba la ecuación como a por c, que sería este producto, menos b por d, que sería el de estos dos elementos, a lo cual íbamos a sumar este paréntesis que multiplicaba al número imaginario i, donde tendríamos a por d, que serían estos dos elementos, y b por c, que serían ahora estos dos elementos. Lo cual nos va a quedar a por c, que es 10 por 3, estos dos señores, menos b por d, que sería 2 por 15, a lo cual le vamos a sumar a por d, que sería esta multiplicación aquí en diagonal, que sería 10 por 15, más 2 por 3, que sería la otra diagonal que tendríamos aquí. Todo esto multiplicando el número imaginario i. Lo cual nos va a quedar 10 por 3 es 30, menos 2 por 15, que es 30 también, a lo cual le vamos a sumar 10 por 15, que sería 150, más 2 por 3, que sería 6. Esta diferencia de aquí, 30 menos 30, nos va a quedar 0, como componente real de este número nos está quedando 0, más 156 que multiplica al número imaginario i, o el resultado es el número imaginario 156 por i. A continuación nos piden expresar en forma polar, recuerda que la forma polar también es forma trigonométrica, este número que está indicado aquí, raíz de 3 más 3i. Esta es la forma binómica y vamos a pasar a la forma trigonométrica o polar, que indicamos r y θ, donde r, si recuerdas, era el módulo del número complejo, que era equivalente a sacar el módulo o la hipotenusa del triángulo formado por las componentes, considerando esta la real como x y la imaginaria como y. Se formaba ese triángulo en el plano imaginario, el plano complejo, donde hacíamos el gráfico,
Y la hipotenusa venía dada por la relación de Pitágoras, donde R va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, donde A va a ser esta componente y B va a ser esta componente. Esto nos va a quedar que R es igual a la raíz cuadrada de raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, o la raíz cuadrada de 3 más 9, que es la raíz cuadrada de 12, como el módulo o R para nuestro número complejo. Sabemos que la tangente de θ va a ser B entre A, o θ es la arcotangente de B entre A, que en este caso va a ser 3 entre raíz de 3, el valor numérico, o la arcotangente de raíz de 3, que si verificas la tabla de los ángulos notables, ese ángulo es 60 grados, ¿ok? Lo cual nos va a quedar como resultado final que nuestro número z va a venir expresado como raíz cuadrada de 12 y el ángulo que es 60 grados. A continuación nos piden graficar el afijo, el conjugado y el inverso para este número complejo z igual 5 menos 3i. Recuerda que en el plano complejo, cuyo eje horizontal es el real y el eje vertical es el imaginario, el afijo es simplemente el punto que me da las coordenadas de ese número complejo. Es decir, en este caso vamos a tener 5 en el eje real y menos 3 en el eje imaginario para encontrar el afijo de nuestro número complejo. Para el conjugado hacemos la inversión del signo, le cambiamos el signo a la parte imaginaria, solamente a la parte imaginaria. Entonces vamos a tener de nuevo 5 en nuestra componente real o en nuestro eje real, y en vez de menos 3 vamos a tener 3 en nuestro elemento o en nuestro eje imaginario, y eso nos va a definir que este señor que está aquí sería el conjugado de nuestro número complejo. Finalmente, para el inverso, vamos a invertir el signo de las dos coordenadas. Es decir, en vez de 5 vamos a tener menos 5 para la componente real, y en vez de menos 3 vamos a tener 3 para la componente imaginaria. Y este señor que está aquí arriba es el inverso de nuestro número complejo. Entonces, el afijo es la representación original, el conjugado cambiándole el signo a la componente imaginaria y el inverso cambiando el signo de las dos componentes, la real y la imaginaria. A continuación, nos piden hacer la conversión de un número complejo dado en forma polar o trigonométrica para llevarlo a su forma binómica. En este caso, además, nos están expresando el ángulo de nuestro número complejo en radianes, para que recuerdes que te podemos dar cualquiera de las dos indicaciones, grados sexagesimales o radianes, y es lo mismo, seguimos trabajando con lo mismo. Para la conversión, nuestra componente real de nuestro número complejo va a venir dado por r por el coseno del ángulo θ, y la componente imaginaria va a ser r por el seno de θ por el número imaginario i. R va a ser 5 por el coseno de θ, que sería pi sextos, más R de nuevo 5 por el seno de pi sextos por i para la componente imaginaria en este caso. El coseno de pi sextos es 30 grados, coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2, entonces la componente real es 5 por raíz de 3 sobre 2 más 5 por el seno de pi sextos, que es 1/2 por el número imaginario i. Con lo cual, nuestro número complejo expresado en forma binómica va a ser 5 raíz de 3 sobre 2 más 5/2 por i. A continuación, vamos a calcular tanto el producto como el cociente de dos números complejos dados en forma polar. En este caso, Z1 va a ser 4,60 grados y Z2 3,210 grados. Para el producto, lo que se hace es multiplicar los dos módulos y sumar los ángulos correspondientes. En este caso, 4 por 3 es el producto de ambos módulos y 60 más 210 la suma de los dos ángulos, lo cual nos va a dar 4 por 3, 12 y 270 para el ángulo de este nuevo número complejo que es el producto de los dos iniciales. Para el cociente vamos a tener R1 sobre R2, es decir, la división de los dos módulos y la diferencia de los ángulos para la resultante del ángulo en este nuevo número complejo.
el cociente va a ser 4 tercios, 4 entre 3, los dos valores de los módulos de nuestros números complejos, y 60 menos 210, el valor correspondiente al ángulo. O sea que en este caso, nuestro cociente va a ser 4 tercios y el ángulo menos 150 grados, y ese sería nuestro nuevo número complejo expresado en forma polar. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Hicimos operaciones con números complejos, tanto en forma polar como en forma binómica, sumas, multiplicaciones y divisiones. Adicionalmente, hicimos conversiones entre la forma binómica y la forma polar. Hicimos además la representación del afijo, el conjugado y el inverso para un número complejo.